Ok, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes y bienvenidos a nuestra última sesión de este día, de la segunda semana del International Forum Tübingen 2024, Proximities in the Relation Human Nature. En esta ocasión vamos a tener un panel muy especial. Yo creo que es muy bueno para abrir, por un lado, la semana y por otro lado, terminar el día, en el cual tenemos también proyectos artísticos y también una relectura muy interesante sobre temporada de huracanes de Fernanda Melchor. En este punto, me gustaría muchísimo agradecerle a las participantes que hoy nos acompañen, justamente que tienen perspectivas muy interesantes para abordar las crisis climáticas, pero también otras perspectivas en la cual el arte puede incidir en la realidad, así que les agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, le agradezco mucho a Juliana Marín Taborda y a Diana González justamente también por su apoyo. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con una presentación más de corte académico, en este caso de Natalie, a quien le agradezco mucho su participación después de tantos mensajes allí que hubieron, que distinto de una comunicación un tanto entrecortada, pero que al final de cuentas se pudo dar. Entonces leo tu semblanza académica, Natalie, muchas gracias. Natalie Bernal Sandoval estudia el doctorado en Letras Modernas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es magíster en traducción por el Colegio de México. Es autora del libro Carta a un joven poeta de Virginia Woolf, estudio y retraducción comentada, y de artículos de investigación, traducciones, ensayos y reseñas. Sus intereses de investigación incluyen las cuestiones de oralidad e identidad en la literatura, la crítica de traducción, la traducción de ensayo y de guión cinematográfico. Y bueno, sus publicaciones pueden encontrarse y leerse en academia.edu, Google Scholar y el ORCID. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Natalie, y adelante, te cedo la palabra. Gracias. Eh, Puedo compartir pantalla desde acá, ¿verdad? Sí. Ujú. Y la vemos muy bien. Muchísimas gracias. Bien, pues esta ponencia se deriva de mi tesis de doctorado en la que me intereso por las transformaciones identitarias de los personajes literarios cuando se traducen sus discursos orales de una lengua a otra. Mi ponencia de hoy se titula La mirada del norte global y su influencia en la traducción literaria, el caso de Munra en temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Y hoy me enfocaré en, pues como se ve desde el título, en el discurso de Munra, personaje de esta novela, de manera comparativa en el original y en la traducción de Sophie Hughes al inglés. Este personaje, al que todos llaman por su apodo Munra, es un hombre que ha quedado discapacitado a raíz de un accidente, es desempleado, alcohólico y mantenido por su pareja Chabela, que es una trabajadora sexual. Eh, Me enfoco así en la forma en que se representa la oralidad de este personaje en el capítulo 4, en el que predomina la narración de los hechos desde su punto de vista. Aprovecho para comentar que usaré a lo largo de la presentación fotogramas de la adaptación cinematográfica que hizo Lisa Miller para Netflix, así que veremos a Gus Morales como el personaje de Munra en la película. Bueno, vemos en la novela que la única circunstancia que hace que Munra se sienta mejor consigo mismo es la posesión de una camioneta que compró con el dinero de la indemnización del accidente, pues conducir este vehículo le devuelve la ilusión de su atractivo viril, su masculinidad y su independencia socavados tras el accidente. No en vano la gente del pueblo le llama Munra como el villano de los Thundercats. Quienes vimos esta serie animada o recordamos siquiera de qué va, sabemos que se trata de una momia de aspecto decadente que además nunca logra ganar o imponerse sobre los buenos, aunque esto lo retomaré un poquito más adelante. Gloria Araujo y Tigelina Martínez argumentan que la gasolina funciona en muchos contextos como combustible para los cuerpos masculinos, más aún si una de las principales actividades económicas en estos espacios es, como ocurre en esta novela, la extracción de hidrocarburos. De este modo es significativo que personajes secundarios sobre los que no tenemos mucha información, como Barrabás o el ingeniero de la compañía petrolera, hombres más representativos de una masculinidad hegemónica, posean automóviles y que además se nos diga de qué tipo. Pero la camioneta no es más que un paliativo para Munra, pues le es imposible recuperar su condición previa al accidente. Lo que llama mi atención, no obstante, es que la traductora recurre a diversas estrategias para hacer que Munra se posicione como un personaje más dominante en la traducción a partir de cómo se relaciona con otros personajes. Mi hipótesis es que la traductora ha aprovechado la presencia de ciertos estereotipos sobre el ser mexicano en el original y los ha introducido en su texto, sobre todo el del macho mexicano,
que parece tener gran peso en la identidad mexicana. Como denuncian autores como Goodman o Reyes Aguinaga, en diversas escuelas anglosajonas y europeas de sociología y antropología, el machismo se ha equiparado con la cultura mexicana, por lo que la mirada del norte global, encarnada en la traductora y en el campo literario en el que se inserta la traducción, tiene gran influencia en cómo se entiende y se construye el discurso y la configuración identitaria de un personaje como Munra y de toda la novela en términos generales. En la novela se presentan varias características que, además de complejizar al personaje, pueden analizarse como rasgos de una masculinidad fallida. Retomo el concepto de masculinidad hegemónica de Connell, que no es mero sinónimo de machismo, sino que ofrece claves para interrogar cómo el género, la raza, la clase, entre otros marcadores sociales, son utilizados para legitimar o cuestionar las jerarquías y el orden de género hegemónico, y esto es muy importante a nivel global, regional y local. Munra es un personaje masculino inserto en un ambiente profundamente machista, en donde no logra consagrar una masculinidad hegemónica, con todo y que es uno de los pocos hombres cisgénero heterosexuales de la novela. Propongo que el personaje no logra dicha consagración debido a su discapacidad, así como al hecho de que no tiene un trabajo estable y por ende tampoco unos ingresos fijos. Estos dos aspectos, el físico varonil y el valor del trabajo, forman parte de las variables que, según Ruiz Sánchez y Molina Vega, son clave en la reafirmación de una masculinidad hegemónica. Por otra parte, conviene recordar que Munra es central para el desarrollo de los hechos narrados en la novela. Los hábitos y actividades de este personaje, su desempleo, su alcoholismo, explican por qué se involucran diferentes problemas, sobre todo junto a sus compañeros de esparcimiento, llamados en la novela los vagos del parque. Esto es lo que termina por suceder la tarde que conduce a Luis Milbrando hasta la casa de la bruja y que culmina con el asesinato de esta. Pero ¿por qué necesitan a Munra estos dos adolescentes? Veamos el contexto y los modos en que se relacionan estos personajes, así como la opinión que tienen los jóvenes sobre Munra. Antes de conducir a Luis Milbrando a la casa de la bruja, ya ha habido otras ocasiones en las que Munra ofrece sus servicios como conductor a los vagos del parque. No, no sé si aquí, si la diapositiva se puede ver o el módulo de Zoom lo oculta. Pero bueno. Aquí se ve esta cita, ¿no? Siempre a cambio de dinero o bajo la promesa de que compartirá con ellos lo que obtengan durante el trayecto, por lo general drogas o alcohol. De este fragmento, narrado desde la perspectiva de Brando, se deduce que entre Munra y los demás no hay vínculo de amistad alguno. Antes bien, Brando considera que Munra es un pendejo, y queda claro que solo comparten con él para sacar provecho de su medio de transporte, la camioneta, explotación que curiosamente Munra no parece percibir. Aquella camioneta le había salido bastante buena y cuando se iba a la carretera montado en ella a 100 por hora sobre la recta con las ventanillas abiertas y viéndolo todo desde arriba, bien padrote, era un poco como si el accidente no hubiera sucedido nunca, como si él todavía fuera el mismo vato que andaba por toda la costa en moto, llevando los pedimentos entre las agencias de la costa, el cabrón que bailaba salsa hasta que le amanecía, el que agarraba la chavela y la cargaba y le callaba los 5 a besos. Bien, pese a que Munra se siente bien mientras va conduciendo, los demás personajes ya no lo respetan. Este no es más que un pendejo, un pinche cojo o un pinche perro, que son algunas expresiones, como lo llaman otros personajes de la novela, y expresiones estas del todo contrarias a las que se usan para aludir a Munra antes del accidente. Aquí quise incluir este fotograma de la película porque de manera visual intenta dar cuenta de este antes y después del personaje, así sea de forma muy sutil con los decorados, ¿no? Allí está Munra durmiendo y en la pared está la foto de Munra más joven. En la opinión de Hernández, Munra se vuelve poco menos que un vehículo, un sujeto de transacción que solo sirve porque maneja la máquina, extensión de su cuerpo, donde cita, lo que en últimas hace que Luis Mibrando se decidan a usarlo para el asesinato de la bruja. Así, Munro resulta central para el desarrollo de los hechos en el momento en que Luis Mibrando lo conciben esencial para su proyecto, indistintamente de su desenlace, el robo o el asesinato de la bruja. En cualquier caso, necesitan que Munra los transporte hasta allí y que luego transporte el cuerpo de la bruja. Y si Brando y Luis hubieran logrado escapar, probablemente Munra hubiera terminado por asumir incluso la responsabilidad del delito, como en un momento planeaba Brando. Ahora, ¿qué pasa con Munra en la traducción? Quisiera retomar el asunto de la referencialidad del apodo del personaje, dado que este no fue traducido ni modificado en la traducción. Recordemos con Pimentel que el nombre o en ausencia el apodo del personaje funge como el principio de identidad que permite reconocerlo a través de todas sus transformaciones. La referencialidad implica que podemos identificar continuidades o rupturas en la información que se nos presente sobre un personaje en un texto nuevo, siempre y cuando conozcamos o comprendamos a qué hace referencia su nombre. Así pues, su comprensión es esencial para la identidad del personaje.
Ya comentaba que este es el nombre del villano de los Thundercats, que aparece ahí en la diapositiva, y es que al saber esto podemos reevaluar qué tanta información se nos da desde que se lo nombra por primera vez en la novela. En la novela y en el ámbito popular este apodo se transcribe tal y como se pronuncia, y así se ha preservado en la traducción como si de un nombre propio en español se tratase. No obstante, al ser esta una forma castellanizada, no es garantía que en la traducción se pueda establecer el mismo nexo entre los dos personajes. Como la serie animada es originalmente en inglés, otra posibilidad habría sido recuperar el nombre de este personaje, Moon-Ra, con lo que los lectores del texto meta, siempre que conocieran la serie, podrían haber hecho esta conexión. Aquí un paréntesis para señalar que si bien la serie es de 1985, en lo que va de este siglo se han estrenado dos reboots, ambos producidos por Warner Bros. Y difundidos por Cartoon Network, lo que supone una distribución masiva y por tanto una continuidad de la referencialidad del apodo. Ahora, como sucede con otros personajes de la novela, aquí también hallamos un conjunto de estereotipos presentes en la configuración identitaria de Munra ya desde el texto fuente y acentuado en la traducción. En lo que respecta a este personaje, dos serán los temas en torno a los cuales se construyan conductas estereotipadas. Su faceta religiosa, por un lado, y supersticiosa, y su machismo, por el otro, al cual me referiré en esta ocasión. Una constante hallada en la traducción del discurso de Munra es que varios dispositivos lingüísticos, tales como vocativos, sintagmas nominales, conjunción referencial, zoonimias, además de convertirse en fórmulas más marcadas y llamativas, se han desplazado y sirven ahora una función que no cumplían, que no destacaba del original, que es la degradación de los personajes femeninos que lo rodean. Evidentemente, esto repercute en la identidad del personaje en la traducción, quien intenta por medio de estos mecanismos menoscabar a los personajes femeninos con quienes interactúa, de forma que pueda exhibir, debo decir, de modo más bien infructuoso, una masculinidad hegemónica. En la novela original puede decirse que Munra logra expresar la desazón que siente por las mujeres como Norma, la novia de su hijastro, de una forma coloquial más que vulgar. ¿Por qué entonces modificar el discurso de este personaje en la traducción y agregar expresiones que exhiban más violencia hacia las mujeres con las que interactúa? Empecemos por revisar los orígenes del estereotipo del macho mexicano a principios del siglo pasado para entender por qué ha tenido tanta influencia en la identidad mexicana desde una perspectiva tanto interna como externa. Este concepto se vuelve popular y se constituye prácticamente en un símbolo de la Revolución Mexicana, incluso sin que el término se empleara aún por aquellos años. Por cierto, aquí en la diapositiva tenemos a Pancho Villa en el centro y a dos íconos del cine mexicano a cada lado, Pedro Infante y Jorge Negrete. Ya veremos por qué. Por esas décadas también se explota sobremanera el cine de la Revolución Mexicana, en el que según Monsiváis se establecen arquetipos de la hombría, que es el llamado macho mexicano. Monsiváis lo define así. Un programa de conducta viril que se define axiomáticamente con ay Jalisco no te rajes, actancioso, bien plantado, siempre al borde de entonar un aria ranchera o de arriesgar la existencia para que nadie lo acuse de cobarde. Aunque autores como Goodman señalan que ya para el cambio de milenio los términos macho y machismo empezaban a percibirse como peyorativos en la Ciudad de México, el estereotipo permanece vigente hasta cierto punto. Mexico came to mean machismo and machismo to mean Mexico, dice Goodman. Reyes Aguinaga también apunta que el machismo se ha equiparado con la cultura mexicana y se ha atribuido en general a las culturas latinoamericanas. Y lo que es más, este autor denuncia que el fenómeno se ha dado por sentado y se ha estudiado así en diversas escuelas. Ahora bien, en el entendido de que el machismo es esencial para la cultura latinoamericana, resulta comprensible, que no justificable, que los aspectos relacionados con este estereotipo tomen más protagonismo en la traducción. Esto se ve en la relación de Murra con los personajes femeninos con los que interactúa, pero también en el trato hacia un hombre con una masculinidad hegemónica como Barrabás. Relaciones todas que se ven transformadas en la traducción, en la que Murra logra mostrarse un poco más dominante. Veamos rápidamente algunos ejemplos de cómo se traducen las zoonimias, los vocativos y otras formas en que Munra se refiere a personajes femeninos. El primer ejemplo de esta tabla, pinche chamaca mosca muerta, como Munra llama a Norma, se convierte en The Little Mare, Miss Butterworth Melt. Así pues, la referencia al mundo animal se conserva única y a mi parecer injustificadamente en la traducción de pinche chamaca como Little Mare, pues mientras las dos expresiones presentan un componente insultativo y coloquial, no tienen la misma fuerza en ambas lenguas. En todos los diccionarios y foros en inglés consultados se señala el alto potencial de migrante de mare para referirse a una mujer. Quisiera comentar también algunos vocativos y sintagmas nominales que Munra usa para llamar a Norma, por ser a quien más se refiere por medio de este tipo de expresiones y por el hecho de que la relación Munra-Norma se transforma considerablemente por la traducción.
Esto es, la lectura que podemos hacer de cómo es Norma o de qué valores representa para Munra se transforma considerablemente con el cambio de código lingüístico. Las expresiones recopiladas en la tabla 1 son bastante planas y repetitivas. Como se puede ver, escuincle, chamaca son las formas más frecuentes, formas coloquiales, ¿no? De llamar a una mujer, a una mujer joven. En comparación, las traducciones resultan mucho más llamativas y diversas. De hecho, en la segunda columna, la única palabra que se repite dos veces es diva. Incluso en esta breve selección hallamos una diversidad de nombres en inglés, nada generales, como mare, scamp, diva, tur, toddler y tramp. Little diva se usa dos veces y corresponde a las expresiones pinche chamaca y pinche escuincla del original. Según la segunda acepción recogida en el Cambridge Dictionary, una diva es a person who is difficult to please and behaves as if they are very special or important. Con todo, esta caracterización no está presente en la novela. Antes bien, se dice que Norma es hacendosa, comedida, se asocia con actividades que no son propias de una diva, en ese sentido, como guisar o lavar, por lo que no se justifica que Munra se refiera a ella de esta manera. Paso a otro ejemplo. Munra usa el vocativo mija para llamar a su mujer Chabela y a la nieta de Sara, una mesera de uno de los bares que éste frecuenta. Este vocativo se traduce de dos formas diferentes. Cuando se refiere a Chabela, Hughes opta por sugar, ambas fórmulas afectivas para llamar a la pareja. Cuando se refiere a la mesera del bar, opta por sugar tits, a nickname for somebody, especially a woman, que en el dictionary lleva las marcas de informal y vulgar. Aquí destaca que mija, aunque informal, no es en absoluto una forma vulgar de referirse a una mujer en español. Y si bien la relación entre Munra y la becera es brusca, no destaca por la cosificación sexual de esta. Y a decir verdad, no hay indicios de que Munra ejerza este tipo de violencia contra este u otro personaje. Otro es el caso si reparamos en las formas con que Munra insulta a Barrabás. Pues en esta transformación sucede lo contrario a lo que pasa con los personajes femeninos. En el original hay un énfasis evidente en llamarle puto a Barrabás, que en México es un hombre homosexual, cobarde o miedoso, según el DEM. Quizá a fin de disminuir o poner en duda su hombría, aunque Barrabás representa una de las masculinidades más hegemónicas en la narración. Este personaje trabaja para el narco, lo que no solo se traduce en unos ingresos económicos considerables, sino en la autoridad que ejerce y en el respeto que le brindan, que le ofrecen los demás habitantes del pueblo. Además de que puede conseguir a la mujer que quiera, bien sea de forma violenta o consentida, como ocurre con la propia Chabela, la mujer de Munra, eh, y ahí es donde está pues, el problema, ¿no? En este sentido, sí es considerable que el insulto elegido para Barrabás a lo largo del discurso de Munra sea puto, noción que ya no está presente en las opciones en inglés, ¿no? Sí, can, freak y punk, que por el contrario refuerzan la idea de la criminalidad de Barrabás. Para recapitular, los vocativos y sintagmas nominales con función referencial en la traducción delatan un trato más violento de Munro hacia las mujeres con las que se relaciona. Esta exhibición de violencia puede funcionar como un modo de posicionarse como un hombre más dominante, como una forma de recuperar hasta cierto punto la masculinidad hegemónica perdida tras su accidente. En consonancia, en la traducción, Munra no insulta ya a Barrabás en relación con su género, sino que podría decirse que se pone a su mismo nivel, un nivel que en cualquier caso está por encima de las mujeres. Estas decisiones pueden obedecer, en línea con mi hipótesis inicial, al influjo de la mirada del norte sobre el sur global, en donde se han formado recrudecidos estereotipos en los que se fundamenta la noción de identidad nacional mexicana y, si se quiere, latinoamericana. Esto guarda estrechos vínculos con lo que en los estudios de traducción se ha denominado domesticación, el acercamiento del texto fuente a la cultura y los valores meta, de forma que los lectores de la traducción hallen ante sí un texto fluido y de fácil comprensión. Suena muy bien hasta ahí, pero esto a partir de los valores, creencias e ideas preconcebidas sobre la cultura fuente en la cultura meta, por lo que una traducción domesticante suele tener nexos con el etnocentrismo, el racismo, el imperialismo y el narcisismo cultural. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Natalie, por tu presentación. Es muy interesante esta revisión que haces de temporada de huracanes, sobre todo de su traducción. Como comentaba hace un minuto, hay varios alumnos que han trabajado esta novela de Fernando Melchor. Yo recuerdo el caso de un estudiante, donde justamente una de las cosas que platicábamos era, ¿y cómo lo lees? ¿Sabes? O sea, para quien no ha leído Temporada de Huracanes, está llena
de modismos mexicanos, de un léxico completamente mexicano y sobre todo de una zona de México. Entonces es muy difícil esa traducción y lo cual es una tristeza porque en realidad el libro es una belleza excepcional por la manera en la cual está escrito. Y bueno, y que nos invites a reflexionar sobre el machismo y la representación masculina dentro de esa obra, que es paradigmática y con la cuestión de la bruja trans y todo esto, de las bueno, las sexualidades no hegemónicas, es muy interesante. Así que yo creo que va a haber espacio para platicar de eso, pero bueno, antes de continuar, a mí me gustará muchísimo darles la bienvenida y justamente la palabra a nuestras siguientes colaboradoras, participantes, que nos van a presentar una cuestión, yo creo que muy interesante y que les agradecemos muchísimo esta participación que van a hacer justamente para presentarnos también parte de sus trabajos artísticos que han ido desarrollando a lo largo, yo creo que de este semestre. El- la presentación lleva por tema reimaginando las relaciones entre el hombre y la naturaleza mediante cartografías pedagógicas, una colaboración transatlántica. No sé si quieran presentar algo antes o directamente les doy la palabra. Bueno, presento a Angélica Báez o, o adelante, Juliana, si quieres agregar algo. Si quieres, te dejo que las presentes y agrego algo pequeño y ya les Vale. damos la palabra. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues les presento rápidamente. Este trabajo nos los va a presentar, que es muy, muy interesante para nosotros. Angélica Báez, que es artista visual, estudiante de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Su trabajo de investigación, creación, y aquí es lo interesante, se cuestiona sobre el devenir de la muerte, el vacío y el dolor generado por la pérdida y el proceso del duelo, lo cual se muestra a través del trabajo corporal y los medios audiovisuales. Ha participado en exposiciones nacionales en Colombia y encuentros nacionales de performance junto al colectivo artístico El Cuerpo que Habla. Muy interesante, Angélica, y también que nos muestres esta parte de tu colectivo. Posteriormente, también tenemos a Camilo. Suaza Cuartas es estudiante del último semestre en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado como guía, monitor, tallerista y artista expositor. Le interesa la antropología urbana, el trabajo etnográfico, crítico y el giro afectivo para expandir en los panoramas de análisis de las prácticas plásticas, ideológicas y estéticas, enfocándose en subculturas y la alteridad. Muchas gracias, Camilo. Bueno, ahora María Bonfeld tiene un grado en Lengua y Literatura y Cultura Española y Latinoamericana con una asignatura secundaria en Museología. Por el momento estudia el máster en Estudios Interculturales, Itinerarios Latinoamericano y Español en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Y bueno, y Luise Bill Franzen. Es estudiante también de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, en el máster de estudios interculturales, itinerario latinoamericano y español. Y bueno, a todos y a todas les agradezco muchísimo su participación y su presencia y que se den este tiempo para compartirnos parte de su perspectiva artística y creadora en este International Forum. Juliana, perdón, si quieres agregar algo, adelante. Bueno, no, muchas gracias. Solo agradecerles por el espacio porque también es para nosotros muy enriquecedor poder compartir lo que hemos desarrollado en este curso y pues dar simplemente una muy pequeñita introducción de dónde surge esta ponencia. Yo soy Juliana Marín, docente de la Universidad de Antioquia en Colombia y también investigadora y artista plástica. Y junto a mi compañera Diana González, quien es docente del Máster en Estudios Interculturales de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, eh, empezamos a trabajar juntas a raíz de otro proyecto de investigación en el que participamos, que es un proyecto europeo que se llama Transmigrars, y pues allí descubrimos que teníamos varios intereses de trabajar
temas como interculturalidad, ecosofía, cuerpo, narrativas en el ambiente latinoamericano y empezamos a plantear estos cursos conjuntos. Entonces, pues de allí surge como esta idea de realizar cartografías transatlánticas. Es un tema que desarrollo bastante en en mi investigación doctoral y con Diana el trazado desde las literaturas. No sé si ella quiere dar un saludito, si esté por ahí. Y si no, pues sin más, porque para eso están los estudiantes que nos van a introducir, a contar un poco qué perspectivas y qué ha generado este curso en ellos, que también es como un curso bastante experimental que nos interesa seguir abordando tanto a Diana y a mí como docentes e investigadoras. Muchas gracias. Sí, gracias, Juliana. Pues si quieren, le damos la palabra a los estudiantes. Adelante. Ujú. Bueno, y al parecer, tal vez Diana no va, no va a poder comentar algo, pero entonces me dicen si me escucho mal o algo. Me llamo Camilo. Buenos días, tardes a todas, todos. Hoy sí, precisamente queremos invitarlos a reimaginar esa relación entre humanidad y naturaleza mediante cartografías pedagógicas, transformando esas prácticas educativas a través de la investigación-creación. La cartografía, más allá de representar lugares, permite mapear conceptos y conexiones complejas, fomentando un aprendizaje dinámico y participativo, inspirado en ese pensamiento rizomático, esos conceptos tomados de la botánica por Deleuze y Guattari. Pues bueno, ese enfoque rompe estructuras jerárquicas, proponiendo un conocimiento en red que se expande según los intereses y contextos de los estudiantes, de nosotros en este caso. En el curso se anima a los estudiantes a integrar a los temas transversales que son el cuerpo, la interculturalidad y la ecosofía, creando vínculos entre esos conceptos y nuestros propios proyectos. Para ilustrar eso, qué mejor que comentar cómo ha sido vital en nuestros proyectos. En mi caso, como estudiante de artes plásticas, me centré en un trabajo casi totalmente teórico, en el cual recientemente he construido creación plástica en imagen fija al seguir habitando ese espacio de la calle. Pero en principio comenzó como una monografía que se enfocó en el análisis del graffiti en Medellín durante el año 2021, en el llamado estallido social. Bueno, ese trabajo otorga un lugar privilegiado al análisis de las emociones y afectividades en la vida pública, buscando como respetar o pensar esa importancia de la sensibilidad en la vida para analizar la propia vida. En cuanto a los aportes dentro del curso, bueno, ha servido para cuestionarme si ese trabajo de investigación-creación puede tejer prácticas que propician interconocimientos y o aportan al cuestionamiento y la mirada crítica entre relación de humano-naturaleza. En la monografía, como tal, se examina cómo el graffiti no solo es una expresión estética, sino también una forma de interacción emocional y social que refleja las luchas y emociones y afectos colectivos dentro del contexto urbano de Medellín, particularmente en situaciones de protesta y de resistencia social. Y bueno, el enfoque en el giro afectivo permite interpretar el graffiti desde una perspectiva en la que las emociones y experiencias humanas se consideran parte integral de las dinámicas sociales y culturales. Eso pues me ha permitido cuestionar y con suerte, ojalá, también al lector de la monografía, cómo las intervenciones artísticas en el espacio público reflejan y configuran relaciones entre individuos y su espacio urbano, visibilizando demandas sociales y conflictos en torno al uso del espacio público y representación de voces marginalizadas. De esa manera, la investigación no solo fomenta una comprensión estética del graffiti, sino que también aborda temas de justicia social, cuidado colectivo y resistencia ante sistemas opresivos, lo que ayuda a repensar esa relación entre los seres humanos y sus espacios, el ese dónde están habitando, promoviendo una visión más inclusiva y crítica hacia la naturaleza y el entorno construido. Para mí ha sido muy enriquecedor vincular mi trabajo con temas como la ecosofía o, bueno, la interculturalidad y del cuerpo también, pero también ha sido mucho más relevante en parte a veces encontrar los vínculos y trazar caminos con los trabajos de los demás compañeros, como por ejemplo de Juan Sebastián, que parte de su proyecto tiene interés en las calles de Medellín, así como el mío, y quiénes son las personas que viven en ellas, en ese sector tan público que justo es la casa del llamado habitante de calle. Es un lugar de retrasos violentos, de silencios, de libertades, de vidas. Entonces es un lugar
considero también muy crucial para repensar el valor de la propia vida humana. O por ejemplo también el de Alfredo Pinzón, con una fijación especial en la cultura reggaetonera. Y justo yo tuve que acercarme a otro tipo de subculturas para aprender del graffiti, como el hip hop o las barriadas de fútbol, los barristas. Aunque podría hablar de muchos, por último quisiera destacar a María y Luise, nuestras compañeras transatlánticas, que en su curso en Dinamarca, pues ellas han explorado ese terreno de la relación mucho más profundo, entre comillas, entre lo humano y lo no humano, o lo humano y la naturaleza. Temas que han servido para repensar pues, mis propias exploraciones, entonces ha sido muy preciado por aprender de ellas a través de esta cartografía y también está trabajando sobre obras colombianas, pero bueno, ellas podrían ofrecer una más valiosa presentación al respecto. Entonces, no siendo más, le doy paso a María y a Luise. Muchas gracias, Camilo. Sí, bueno, yo soy María y aquí en Dinamarca hemos trabajado en nuestro curso con esa relación de la naturaleza humana, no humana, y cómo aparece esa en la literatura. Y como mencionado Camilo, justamente hemos trabajado con obras colombianas como La Vorágine, Los Escogidos y Elástico de Sombra. Y para investigar esa relación humana-no humana, hemos enfocado en algunas teorías centrales, que son, por ejemplo, la interculturalidad crítica de Catherine Walsh y la ecocrítica de Gisela Jeffes y la era ecozoica de Miquel Rocha. Y los temas se vinculan a través de esas líneas que podéis ver aquí. Y, por ejemplo, hemos trabajado con esa crónica, Los Escogidos de Patricia Nieto, y justamente con ese tema del cuerpo muerto, que vincula muy bien con un tema muy central para nuestras colegas en Colombia, que es justamente el cuerpo. Y, por ejemplo, si yo quiero ir explorando el tema del cuerpo en una manera distinta de cómo hemos trabajado aquí en Dinamarca, puedo ir siguiendo esas líneas para que me llego a el proyecto de Angélica. Y esto se vincula otra vez a nuestro trabajo aquí con los escogidos. Y además de vincularse con los proyectos de nuestros colegas en Colombia, también vincula a través del tema del lugar, que es muy central en la teoría de la ecocrítica, que otra vez vincula con el proyecto de Luise, que es Elástico de Sombra. Gracias, María. Y yo soy Luisa y voy a hablar un poco sobre un proyecto, un análisis que nosotros hicimos en Dinamarca sobre la novela que se llama Elástico de Sombra. Y esa novela está escrito por el colombiano Juan Cárdenas, que nos muestra cómo podemos repensar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza a través de las tradiciones ancestrales. Y en este caso investigamos la antigua tradición colombiana que se llama la esgrima de machete o solo grima. Y aquí vemos la fuerte conexión que tienen las comunidades indígenas con la naturaleza y también con el espiritualismo. Y es exactamente la naturaleza y los seres fantásticos los que pueden renombrar las cosas y renarrar la historia inventada y contada primeramente por el hombre blanco. Al hacer esto, ponemos las categorías al revés en el sistema del poder, donde el hombre blanco de repente se encuentra en el fondo del sistema de la hegemonía, y esto nos hace o nos ayuda a comprender y valorar el conocimiento, así como la sabiduría que existen en las comunidades indígenas, por ejemplo, sobre la naturaleza. Y como mencionó María, ha sido mediante las teorías de Rocha, de Jeffes, de Walsh y también de Márquez, entre otros, que nosotros hemos intentado comprender cómo las narrativas, cómo las palabras afectan a nuestro mundo y en última instancia también las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Últimamente, en la cartografía,
También hicimos una actividad para que otros puedan participar en la discusión y dar sus perspectivas sobre las tradiciones ancestrales. Y esto resultó ser muy fructífero en nuestra clase, puesto que somos una clase muy intercultural aquí en Dinamarca. Somos tanto estudiantes o alumnos de Dinamarca como de Argentina, de México y Italia. Y en ese sentido, hemos trabajado por un lado por conectar los trabajos y por otro lado, esperamos hacer un intercambio intercultural, no solamente en clase, sino también con nuestras colegas en Colombia. Bueno, mi nombre es Angélica Báez. Como bien dijeron mis compañeras anteriormente, la cartografía nos permite relacionar no solamente los conceptos ejes de la clase con nuestras propias investigaciones artísticas, sino también con los textos y análisis realizados en Dinamarca. De este modo, la muerte, tema principal dentro de mi quehacer artístico, atraviesa directamente el cuerpo físico y emocional desde un tránsito de sensaciones que llegan después de la pérdida y el duelo. Pero también a partir de esta convergen diferentes situaciones que nos llegan a todos, puesto que es parte de la condición humana. La pérdida trae consigo tradiciones religiosas para despedir a la persona que ha partido del plano físico. En cierta medida, esto trae un alivio para las familias al saber que pasa a otra vida. Estas tradiciones son partes de rituales que se pueden entrelazar con algunos de los textos dentro de la cartografía y con la interculturalidad. Aunque la manera de asumir la muerte sea diferente dependiendo del contexto y la manera en la que expresamos nuestras propias emociones, siempre hay un común denominador. Además, la muerte se puede entender como volver a la tierra, lo que significaría ser parte de la naturaleza nuevamente. Pero la muerte no solamente es parte de la condición humana, también hace parte de la naturaleza. A partir de allí es necesario cuestionarnos cómo atraviesan la pérdida de los seres vivos no humanos. Los animales sufren no solamente la pérdida de la muerte de su misma especie, sino la muerte de su territorio, la cual ha sido causa del ser humano. Por lo tanto, somos directamente responsables de lo que ocurre dentro de la naturaleza. Y teniendo claridad sobre la problemática, podemos plantearnos qué hacer como artistas y dentro de un contexto social. Ahora bien, uno de los referentes expuestos dentro de la cartografía es el colectivo El Cuerpo Habla, en el cual yo estuve participando. Ellos realizaron un performance llamado Vadear en el año 2011, donde aproximadamente 100 personas rodaban por la Avenida de la Playa en la ciudad de Medellín, haciendo alusión a la quebrada Santa Elena que pasa por debajo de estas calles. Por lo tanto, está ligada con la ecosofía, esta conexión con la naturaleza y cómo se asume desde nuestro rol como artistas. Sin embargo, comprendiendo el contexto colombiano del conflicto armado vivido durante tantos años, una de las lecturas realizadas sobre esta acción eran los cuerpos que se encontraban en el río Magdalena en la época de la violencia. Así que nuevamente hacemos la conexión con el texto de Los Escogidos de Patricia Nieto. A partir de Vadear nace Badum, el performance que realizamos el año pasado en el Parque Berrío en la ciudad de Medellín. Esta vez rodamos debajo de una plataforma instalada en la salida de la estación del metro, por lo cual los transeúntes pasaban como si caminaran sobre un montón de cuerpos rodantes. Dentro de los comentarios que se escuchaban de las personas que se encontraban en el lugar, apareció nuevamente el tema del conflicto armado y la manera en la que como colombianos asumimos este tipo de situaciones. Podemos ver entonces que dentro de la cartografía hay muchos caminos por recorrer de acuerdo a nuestros intereses y asimismo podemos aportar desde el quehacer de cada quien. Ahora bien, para ir cerrando, podríamos hablar de algunos retos de la creación de proyectos y la educación asincrónica. El aprendizaje virtual y asincrónico ha traído consigo muchos desafíos, entre ellos la dificultad para mantener el compromiso y la cohesión en los grupos. En el entorno virtual se vuelve crucial encontrar maneras de mantener el interés y facilitar la autonomía. Es en este contexto donde el pensamiento rizomático y la cartografía de conocimientos pueden ser herramientas prácticas, ayudando a los estudiantes a autoorganizarse, construir redes de apoyo y encontrar sus propios caminos de aprendizaje. Sin embargo, para implementar estas estrategias debemos tener en cuenta la infraestructura tecnológica y la capacitación necesaria tanto para educadores como para estudiantes. Sí, gracias, Angélica.
Para nosotros, la cartografía ha sido una manera de graficar nuestras ideas. Por ejemplo, hemos encontrado importante pensar en cómo podemos visualizar las ideas y llamar la atención a los diferentes proyectos como una manera de guiar a aquellos que desean investigar la cartografía. Por ejemplo, hemos puesto videos directamente en lugar de solamente poner enlaces, por ejemplo. Y en algunos casos presentamos actividades para promover la participación en un sentido más interaccional. Además, hemos cambiado el tamaño de las imágenes y los títulos para crear un storytelling, o sea, un hilo en ese caos. Y de esa manera hemos tratado de comunicar nuestras ideas de una manera más clara y también narrativa, puedes decir. En lo personal también a mí me pareció muy llamativo ese caso, ese caos de líneas, me ve muy interesante porque da esa sensación como de camino rizomático, pero sí fue muy valiosa la observación de hacer más presentes los nombres de los estudiantes, las fotos, la producción plástica de ellos y de ellas es como una motivación visual para explorar el mapa. Porque sí es verdad que cuando había mucho texto acumulado, a lo mejor era intimidante abordar en el trabajo de los demás y de pronto borrar algo sin querer. Pero bueno, o sea, finalmente queremos también compartir algunas ideas sobre cómo ese tipo de experiencias educativas ayuda a transformar las aulas en entornos más flexibles y orgánicos. Una aula porosa, descentralizada, es aquella que permite la entrada y salida de conocimientos y perspectivas y que fomenta la colaboración y la autoexploración, o sea, por medio de la creación de esas redes de colaboración, establecer grupos de aprendizaje interdisciplinarios donde los estudiantes puedan compartir los recursos de aprendizajes, fomentar esa autogestión, darle a los estudiantes un rol muy activo en la organización de sus propios proyectos y en la elección de temas que exploren sus intereses y contextos. También el uso de esas tecnologías interactivas, crear espacios digitales que permitan la co-creación en tiempo real y la retroalimentación constante, de manera que el conocimiento se mantenga como en esa constante evolución, o esa, sí, evolución o alimento, por decir alguna palabra. Y bueno, concluyendo, es importante resaltar esa idea de que la educación puede ser vista como un ecosistema rizomático en el que todos los elementos están en conexión constante y dinámica. Con la cartografía, el pensamiento rizomático y el impulso hacia aulas descentralizadas, podemos construir una pedagogía más participativa y flexible, donde cada estudiante trae su propio mapa de aprendizaje. Por tanto, ya no queda más que invitar a los que deseen a dar un paso por la cartografía porque está en la web. Obviamente, pues solo la pueden editar o cambiar cosas los miembros del curso, pero está abierta al público por si desean profundizar más en el trabajo de algún estudiante o algo de lo que hemos dicho acá ha resonado con ustedes. Y bueno, si desean verlo con más calma, ahí está. Muchas gracias a todos, a todas, y eso sería todo por ahora. Sí, bueno, muchas gracias a todos, a todas. Es un trabajo muy interesante, sobre todo para pensar el trabajo en el aula, la labor pedagógica y la manera en la cual podemos crear redes, ¿no? Que de eso se trata también. En este punto es muy particular lo que han compartido. Bueno, no sé, antes de comenzar, yo tengo algunas cuestiones que me gustaría preguntar, pensar. No sé si alguien quiera mencionar algo al respecto de su proyecto para ir redondeando. Bueno. De manera general, una cosa que me parecía muy interesante en esta participación, tanto en el caso de Nathalie como en el que nos están presentando ahora, es una preocupación que he estado atravesando mucho en los estudios que se hacen en el ICGSS aquí en Tübingen, que es la manera en la cual estamos relacionando o creando nuevas redes de contacto, la manera en la cual podemos crearlas, las dificultades que surgen justamente de esa interacción fácil, muchas veces, a veces complicada, los problemas de traducción que se tienen, la manera en la cual se comienza a crear pensamiento en conjunto. Y en ese punto es muy interesante, yo creo que estos trabajos
porque ese es el tema central, yo creo. Por un lado, Natalie, lo que te decía hace un momento, hubo un trabajo aquí en Tübingen, una tesis que justamente trató el tema de temporada de huracanes. Entonces, cuando platicábamos mucho del lenguaje que utilizaban los narradores, los diversos narradores de temporada de huracanes, pensábamos en cómo era posible hacer una traducción, o si era posible hacer una traducción en alemán, o sea, de todas las cosas que se iban platicando allí. Fue una tesis muy linda, pero justamente lo que planteaba era esos problemas de comunicación, de lenguaje, que también es una parte que está presente en la obra. Y en este punto, eso es una pregunta para todos, em, es cómo ustedes han ido abordando esta búsqueda de contacto, de encontrar canales, puentes, justamente para lograr un contacto más allá justo de lo que ocurre con el pensamiento, de una cuestión cerrada, prácticamente del miedo al otro, el miedo al otro no lo conozco, pero me puede hacer daño simplemente porque existe o porque está allí, ¿no? Y en ese punto hablaban de la cuestión rizomática de Deleuze, que bueno, que fue muy importante para la cultura francesa de los años 2000, de los 90 para acá, que se puso de tela de juicio en muchos sentidos. Y en este punto no sé cuáles han sido sus búsquedas, sus encuentros, justamente a través del lenguaje o el mismo arte, para generar estos puentes de comunicación desde sus diferentes disciplinas, tanto artísticas, académicas o incluso de traducción. Es una pregunta abierta Sí, a todos. a quien quiera. Ujú. En parte acerca de esas dinámicas de rechazo, de repulsión hacia un otro. Desde mi práctica la he estado revisando a partir de muchas autoras, pero hay un concepto muy interesante que viene propuesta por Julia Kristeva acerca de lo abyecto o la abyección. No sé si es familiar, pero acerca de este concepto es algo abyecto, algo que genera rechazo. Nuevamente sea ya tanto objeto, pero ese objeto también le podemos poner sea un sujeto, una persona, individuo, etcétera. También las prácticas que hace ese mismo sujeto y comunidad. Se vuelve abyecto algo, por resumir mucho de forma a veces, digámosle burda, simple, las palabras de Cristeva, por concisar, se vuelve también abyecto en el momento en que eso que me genera rechazo es porque ha atravesado también como esos límites de la piel, por decir algo, el cuerpo, que es como que transgrede más allá de lo que de la seguridad y está tan cerca que se me hace como que me puede hacer daño de cierta forma. ¿Cuál es el daño? El daño puede ser el mero hecho de que atente contra lo que yo considero es mi identidad, mis valores, etcétera. Y cuando hay algo que no comparte ese mismo límites de identidad conmigo, como que se vuelve mucho más abyecto en cuanto más cercano está. O sea, que cuando en esas dinámicas de rechazo son mucho más potentes, en el cual en tanto más te, digámosle, estorba, o sea, más está eso que te genera rechazo, lo que se hace ayer, está ahí. También es muy interesante pensar esa dinámica del gusto y del disgusto de Pierre Bourdieu. En la sociología, él lo comentaba como el típico de que, el tópico, perdón, de que el gusto es excluyente, o sea, como que se reafirma el gusto a través también de disgustar los gustos de otro. Era como una especie de trabalengua. Entonces, eso es de mi práctica, que ha sido desde el graffiti, un tipo de arte, sí, de práctica artística, que se tiene que meter mucho con el público, o sea, con el espacio público, con el espacio que habitan todos, y no todos dan bienvenida a este tipo de acciones, entonces es normal. Ya dejo hasta ahí, o sea, como dar esas reflexiones que me han parecido muy curiosas acerca de cómo transgrede el rechazo, porque también te transgrede en cuanto a la identidad, para que alguien más hable. Pero muchas gracias. Ok, gracias Camilo. Sí, yo Natalie. brevemente quisiera retomar algo que dijiste tú, Edivaldo, y también lo que mencionaba Camilo, creo que va muy en línea con temporada de huracanes, porque pues, precisamente uno como de los enfoques desde lo que se ha estudiado es
eh, casualmente esto del abyecto, ¿no? Porque el libro parece incomodar a muchas personas, o sea, como que tiene un lenguaje muy fuerte, no solamente cargado pues de modismos, coloquialismos, sino mucho léxico del insulto. Y entonces ahí, como que es un léxico muy repetitivo y a algunas personas llegan, o sea, como que pasa este límite de lo que me parece a mí agradable o artístico o literario inclusive, ¿no? Y pasa a ser como, pues como que el lenguaje está un poco anquilosado y creo que eso también tiene que ver con las relaciones sociales y económicas de este pueblo en el que viven, ¿no? Entonces, es interesante porque, claro, las traducciones se preguntan, pues, ¿qué hago con toda esta cantidad de contenido, ¿no? Y más o menos como que resuelven irse por diferentes caminos. Entonces, la traducción en inglés que yo estoy viendo, como que resuelve, no crea unos dialectos de cero, ¿no? Pero sí resuelve eh, diversificar. Entonces, como que su opción es, utilizo el léxico del insulto diverso, llamo de diferentes formas a diferentes personajes, más o menos por ahí va esto. Me llama la atención lo que comentabas sobre la tesis de tu estudiante porque la traducción alemana, pues, como que recibió muy buenas críticas. Yo no hablo alemán, entonces no Pero conozco. la leímos en español, justamente. Entonces, por Ajá, eso era la cuestión del idioma. sí. O sea, de los modismos, de los mexicanismos que se utilizan mucho en la obra. Se trató sobre la cuestión trans, justo de los transfeminicidios y cómo eso repercute en la Matosa, que es la zona imaginada en temporada de huracanes. Bueno, y te preguntaba esto porque también hay una idea de la traducción justamente como una forma de creación, es decir, el traductor no es más que otro poeta que está justamente casi, no diré reescribiendo, pero prácticamente recreando una realidad por medio de la lengua. Y entonces en este punto era justo pensar en la cuestión de la creación como una forma de transformación de la sociedad, ¿no? Como se ha ido presentando en la narrativa latinoamericana contemporánea con las escritoras que dicen, bueno, la manera en la cual se puede hacer frente a los muchos problemas que surgen en América Latina tiene que ser con la misma creación. La creación como una forma de sanación y también como una forma incluso de superar, incluso en la cuestión del trauma de muchos aspectos. Por eso es muy interesante este planteamiento que hacen todas sobre la cuestión del arte en estos vínculos que estamos tratando de crear entre todos, ¿no? No sé, alguien si quiere tomar la palabra, María, Luise, Angélica. Bueno, así como Edivaldo nos decía ahorita, las prácticas artísticas nos permiten visibilizar todas estas problemáticas que venimos atravesando, no solamente pues en América Latina, sino a nivel pues mundial. Creo que son temas que nos competen a todos. Ujú, Em, digamos que personalmente, desde mi práctica, que son los audiovisuales y el performance, es ujú, como una forma de mostrar específicamente, digamos, el tema de la muerte, que es lo que yo trabajo. Creo que también es parte como traer la empatía un poco de las otras personas. La muerte a veces es un poco incómoda dependiendo de cómo la ha vivido uno o cómo no la ha vivido, ¿no? No todas las personas han enfrentado como procesos de pérdida y hay tipos de pérdida que son más dolorosas que otras, ¿no? Entonces hablamos, digamos, desde la problemática acá en Colombia con el conflicto armado, por ejemplo, los desaparecidos ujú, y pues digamos que es una forma de de mostrarlo, de no olvidarlo, de tratar de no repetirlo y de que otras personas también como que a través de esa empatía como que acabemos un poco con la violencia, con esta problemática social y podamos crear como lazos de reparación también. ujú. Sí, claro, muy bien, muchas gracias. Un planteamiento que
Pasa mucho en México también con esta cuestión de los desaparecidos, de hacer que el arte pues justamente sea capaz de crear esos espacios de duelo. Lo dice muy bien Ileana Diegues en la cuestión del el cuerpo también es un texto y como tal también está, también hay una cuestión de dinámicas de poder que los están atravesando y que están compartiendo. Mensajes a veces punitivos por medio del cuerpo, de la desaparición incluso del cuerpo. Y por eso los artistas que ponen instalaciones para poder recuperar esa corporeidad que fue quitada o arrebatada a la sociedad, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, Angélica. Y bueno, si quieren para ir cerrando, Luise, María, ¿alguna idea que quieran compartirnos? Bueno, sí. Yo estaba pensando mientras tú hablaste, Angélica, sobre ese de muerto, que, bueno, esto es justamente que hemos trabajado aquí en Dinamarca en Los Escogidos, como hemos escuchado, y que ha sido muy interesante ya que estamos en un máster de estudios interculturales, como leer sobre esos conflictos armados y desaparecidos, porque no es algo que tenemos aquí en Dinamarca. Y entonces, a través de esa crónica de los escogidos, ha sido muy interesante como em, a través de la literatura ir para entender mejor esa eh, no sé la Situación. palabra, sí, la situación y cómo funciona una sociedad como la de Colombia y cómo ha afectado ese conflicto como en la sociedad y la gente que vive cerca del río Magdalena y todo eso. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todas. No sé si alguien quiere agregar algo. Juliana, si quieres agregar algo también de la presentación que hicieron todos, todas. No. No, pues felicitarlas y felicitarles porque inicialmente lo planteamos Diana y yo como un reto del curso, como ver si los estudiantes, las estudiantes querían participar en público, mostrar avances y bueno, yo pues por lo que nos comentaron creo que fue una experiencia bastante enriquecedora, tanto participar aquí en este encuentro como todo el curso en general. Con respecto a lo que decías ahorita desde las artes, yo quería era simplemente como mencionar que hay un interés muy marcado precisamente, bueno, a nivel personal, pero también en lo que he conversado con Diana, de plantear este tipo de escenarios académicos donde también busquemos como desoccidentalizar las aulas de ese conocimiento tan, a veces tan cartesiano. Y por eso lo que hablaban ahora sobre el cuerpo, sobre, digamos, desorganizar los cuerpos o quitarles esas organizaciones impuestas que tienen, fueron cuestiones que nos hemos ido interrogando bastante a lo largo del curso y que precisamente esta idea de cartografiar, cuando leí la invitación a este foro, me pareció muy pertinente porque precisamente una de las cuestiones que nos ponemos en el curso, que nos pusimos y nos seguimos poniendo, es cómo reimaginar esas situaciones, esas relaciones que se dan actualmente, porque casi todas suelen ser virtuales, pero pareciera que a veces la educación sigue estando como desligada de muchas cosas que pasan en lo real, incluso en la acción social Ujú. misma. Entonces son cuestiones que son fundamentales para la educación, para la humanidad en general, para tratar diversas problemáticas y precisamente impulsar este pensamiento en red, quitarnos el miedo del otro, porque de pronto el otro quizá no es tan peligroso, sino que de pronto hay un peligro ahí también como infundido en nuestros inconscientes y bueno, permitir ahí explorar esos procesos de investigación, creación donde las artes vuelven porosos todos los espacios y permiten que haya nuevas reflexiones, nuevas interacciones y que se expresen también otras formas de habitar y de conocer. Muchísimas gracias por el espacio y Muchas gracias a gracias. las chicas, gracias a Natalie también por su exposición. Muy impresionada por ese análisis
tan tremendo desde el ámbito de la traducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí solamente me resta agradecerle a todas por su participación y a todos por las participaciones que han ido teniendo a lo largo de este foro internacional. Y bueno, pues simplemente invitarlos para que continúen siguiendo nuestras panelistas. Mañana vamos a tener mesas justamente la primera es en francés, después va a venir la mesa del CENALC, así que les agradecemos muchísimo a todos y a todas. Y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas felicidades, cuídense mucho y les mando un saludo muy grande. ¿Vale? Hasta luego.